Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Desaparece en el Mediterráneo un avión egipcio que partió de madrugada de París. Lieberman será ministro de Defensa, pero eso ahuyenta a Herzog de un gobierno de unidad. Israel prueba con éxito un sistema antimisiles tipo cúpula de hierro para el medio marino. Y se inaugura el gigantesco Museo Palestino, pero sin nada que exhibir. Son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con noticias culturales, pero antes hablamos de la noticia del día. Un Airbus 320 de la compañía egipcia Egypt Air, que volaba desde París al Cairo con 66 personas a bordo, ha desaparecido de todos los radares hacia las 4:45 de la madrugada. La aviación egipcia cree que la aeronave se ha estrellado en el mar. Dejó de comunicarse con las autoridades aéreas poco después de entrar en el espacio aéreo egipcio, cuando se encontraba a unos 280 kilómetros de la costa africana, cerca de la isla griega de Cárpatos. El Airbus habría enviado una señal de socorro unos minutos antes. Entre los pasajeros se cuentan 30 egipcios y 15 franceses, además de un británico, un sudanés, un chadiano, un portugués, un argelino y un canadiense. De todos ellos habrían también 3 niños, 2 de ellos bebés. De momento, todas las hipótesis abiertas y no se descarta un atentado terrorista como el de octubre pasado con un avión ruso con 224 personas a bordo que explotó sobre el Sinaí y que fue reivindicado por Daesh. Sí, no se ha comunicado ninguna novedad al respecto, pero vamos a ver, un avión para que tenga un accidente natural, digamos que el 99% de los casos se da durante el despegue o el aterrizaje, no en pleno vuelo. Y estaban sobrevolando una zona del mar, o sea que tampoco había, como en aquel caso de Ucrania, un misil disparado desde tierra. Con lo cual, la hipótesis que yo aventuro, igual me estoy metiendo donde no me llaman, es de un artefacto explosivo a bordo. Y esto sería terrible por 2 razones. Una, por el propio hecho de que terroristas consigan derribar nuevamente un avión que tiene vinculación con Egipto. El caso anterior que citamos era una compañía rusa que volaba del Cairo a Moscú. Pero aquí se añade un hecho muy preocupante adicional, es que el avión no despegó del Cairo, donde uno puede decir igual los controles de seguridad, sino que despegó de París, donde se supone que los controles de seguridad, después del año y medio o 2 años que lleva Francia en estado de alerta máxima antiterrorista, tendría que ser exquisito. Y quizás no lo sea tanto, y no solamente que no sea exquisito, sino que puede ser que sea muy malo y estemos en una situación de un peligro que comprometa la seguridad de toda Europa, porque si esto pasa con un avión con destino al Cairo, también puede pasar con un avión con destino a cualquier otro país al que los yihadistas tengan como objetivo. Y como bien sabemos, si ese es el caso, pues algunos grupos como Daesh, pues el objetivo es cualquier otro país que no sea musulmán de su corriente. Seguimos. El líder del partido israelí Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman, ha aceptado la cartera de defensa que le ofreció Benjamin Netanyahu a cambio de incluir a su partido en la coalición gubernamental. Al parecer, también podría haberle ofrecido la cartera de inmigración. La medida ha despertado una intensa polémica, ya que el Ministerio de Defensa es el más importante y siempre había estado en manos de antiguos altos oficiales, mientras que Lieberman apenas fue cabo durante su servicio militar. Por otra parte, el líder de la oposición y presidente del partido campo sionista, Isaac Herzog, anunció que suspende las negociaciones para la formación de un gobierno de unidad nacional justamente por esta designación, declarando que Netanyahu debe elegir entre ir a la guerra y los funerales con el triunfo de Lieberman y Bennett o el camino de la esperanza, especialmente a la luz de la propuesta egipcia de mediar en unas negociaciones directas entre palestinos e israelíes. Sí, la verdad que esta noticia a mí personalmente me desconcierta. Yo pensaba que la cosa iba por otro lado, lo habíamos comentado aquí en los micrófonos. Yo pensaba que esta apertura o cambio en el gobierno que proponía Netanyahu era para incluir posibles interlocutores que reforzaran la posición de Israel en el caso
de unas negociaciones de paz a la luz del ofrecimiento del presidente egipcio para mediar. Pero de pronto, aunque Israel Beiteinu se hablaba de que iba a estar también en la ecuación, lo que nadie podía imaginarse, no sé si a Víctor Lieberman se lo imaginó alguna vez, que le iban a ofrecer la cartera de defensa, porque aparte de ser la cartera más importante, cosa que puede despertar los recelos de otros compañeros de coalición, porque Israel Beiteinu hoy en día no tiene un peso específico tan importante como el que para recompensar su ingreso en el gobierno por la cantidad de diputados que trae a la coalición. Sino que el propio Víctor Lieberman ya había sido un problema cuando fue ministro de Exteriores y era la persona menos diplomática y metía a Israel en más de un berenjenal, y en realidad muchas veces las relaciones diplomáticas israelíes se hacían, Lieberman las hacía desde Israel, pero luego en los viajes o viajaba Netanyahu o viajaban otro tipo de emisarios, porque nadie quería hablar con Lieberman por sus modos y su forma de comunicarse, digamos. Y claro, es que ahora en la cartera de defensa no solamente que no es un cargo, digamos, que requiera diplomacia, pero sí que requiere conocimientos tácticos de lo que es la defensa de un país que lleva 68 años en guerra contra países, contra organizaciones terroristas. Y claro, traer a alguien que no nació en Israel, que no se educó en Israel, que apenas sirvió en el servicio militar obligatorio un tiempo inferior al que sirve cualquier israelí, y ponerlo como ministro de Defensa, es sorprendente también que Netanyahu proponga eso, ¿no? Aunque hay analistas que lo explican por el hecho de que dice que es una manera de acabar con las élites de los altos oficiales militares que quieren tomar decisiones de defensa y que él los quiere frenar, y que las decisiones defensivas de Israel sean una cuestión política y no técnica de los militares, ¿no? Eso sorprende, y lo que sorprende más todavía es que sabía Netanyahu que si ponía a Lieberman en ese ministerio, pues cerraba las puertas a cualquier negociación con el Partido Laborista, con campo sionista, porque Herzog puede tragarse muchos sapos y ultraortodoxos y ambigüedades respecto al tratamiento de los territorios en disputa, pero por lo que no puede pasar es ser compañero en un gobierno que ponga de ministro de Defensa a Víctor Lieberman. Así que de pronto, te digo, mi análisis de ayer se ha caído hecho pedazos, porque de alguna manera la entrada de Lieberman en defensa lo que viene a reforzar es una línea dura que favorece justamente a Beit Yehudi, cuando el análisis que hacíamos ayer era justamente que todo esto era para traer a nuevos integrantes a la coalición, aunque se sabía que eso podría sacrificar a alguno como a Beit Yehudi. Pues las cosas no son como parecen en Israel. Israel ha aprobado recientemente con éxito un nuevo sistema de interceptación de cohetes balísticos de corto alcance gracias a una batería y un radar avanzado sobre una embarcación en alta mar. Se trata de un sistema similar al Cúpula de Hierro que desde hace unos años ha sido desplegado en diferentes puntos del país, donde las baterías antiaéreas en tierra firme han logrado derribar proyectiles de corto alcance con un rango de entre 20 y 100 kilómetros disparados desde Gaza. Entre las amenazas a las que podría hacer frente el nuevo sistema, que aún se encuentra en su primera fase de prueba y de momento no se espera que sea operativo en el corto plazo, están las del grupo terrorista chiita libanés Hezbollah o el movimiento islamista palestino Hamas en el medio marino. Sí, porque no olvidemos que aunque uno cuando oye un grupo terrorista se piensa que son 4 chalados con una pistola artesanal, pues no, estamos hablando de gente como grupos como Hezbollah, que son ejércitos muy organizados con armamento muy sofisticado, que en su momento le pasaba a Siria y ahora reciben de alguna manera también a través de Rusia. O sea, bueno, no directamente, pero sí que Rusia se lo pasa a Siria o a Irán y de esa manera llegan a Hezbollah, e incluso misiles tierra a mar, por ejemplo, que podrían amenazar de forma muy significativa
la operatividad naval del ejército de Israel en un supuesto conflicto con Hezbollah. También Hamás, a pesar de su imagen de pobrecito, desarmado y bloqueado, pues cuenta con un armamento muy sofisticado que también podría llegar a este tipo de historias. Por lo tanto, el ejército, la armada de Israel, se está dotando de este sistema. Ahora, ¿qué diferencia tiene este sistema con el cúpula de guerra? Aparte de que se centra en el medio marino, y esto no lo dice en la noticia, pero creo deducirlo yo, y por eso también está en fase de prueba, es que debe ser que las distancias de recorrido son menores. Porque cuando uno dispara un misil o un cohete contra un barco o una flotilla o lo que sea, pues suele estar a distancias inferiores a los 20 o 100 kilómetros que hablaban en los misiles que se disparaban desde Gaza. Son objetivos que están mucho más difíciles de acertar porque están en el medio del mar, pero que por otra parte están a una distancia más corta, por lo cual el tiempo de aviso y de preparación tiene que ser más inmediato que cuando se ataca una población civil en tierra. Ya hemos hablado de que había las poblaciones muy cercanas a la frontera, pues tenían apenas 15 segundos, y en las poblaciones a más kilómetros, digamos superados 40, 50 kilómetros, pues tenían un minuto o algo más para ponerse a resguardo de estos misiles. Así que bueno, puede ser que este sistema marino sea un paso intermedio hacia un objetivo que es un sistema de antimisiles de muy corto alcance, que es el principal problema que pueden tener hoy en día en la frontera con Gaza, que son simplemente los obuses y los morteros que se disparan y que apenas alcanzan a 2-3 kilómetros de distancia, pero que su recorrido apenas dura 5, 6, 10 segundos como mucho. Y entonces el sistema tiene que ser muy eficaz y muy inmediato. Terminamos 20 años y más de 22 millones de euros ha costado hacer realidad, aunque sea solo a medias, uno de los proyectos más ambiciosos de la Autoridad Palestina para preservar la identidad de su pueblo. El presidente Mahmoud Abbas cortó la cinta inaugural del Museo Palestino en Cisjordania, un soberbio edificio de arquitectura moderna destinado a ser la mayor institución para la conservación y difusión de la historia y la cultura. Por ahora no acogerá exposiciones. El edificio, diseñado por el estudio irlandés Hennegan Penn, está inspirado en el sistema de cultivo palestino en terrazas, rodeado de huertos y jardines donde predominan las plantas autóctonas. Sus 3.500 metros cuadrados se yerguen sobre una colina en Birzeit, cerca de Ramallah, sede de las instituciones de la Autoridad Palestina. La apertura de un centro de arte gigante que permanecerá vacío, al menos hasta el próximo otoño, ha sido objeto de polémicas durante las últimas semanas, de las que no ha sido ajeno Jack Perkesian, el director del museo durante 4 años, que dimitió el pasado mes de diciembre por pretender una exhibición acorde con la magnitud del proyecto. Sí, bueno, uno a veces cuando habla de las épocas pasadas, pero no tan lejanas de España, y esos proyectos faraónicos de construir aeropuertos en medio del campo, en ciudades perdidas de la geografía española, pues que sepan que hay alguien que hace cosas todavía más alucinantes, que son museos vacíos. Y lo que llama más la atención, que si fuera un museo de arte contemporáneo que no tienen dinero para comprar las obras, se podría entender, pero es un museo de la identidad palestina. Y no han querido o no han podido encontrar nada que mostrar. Es que es alucinante. Llevan 20 años con este proyecto. No es que de pronto surgió. Y fíjate hasta dónde llega el despropósito de fabricar, y esta vez lo digo con todas las letras y sin comillas, una nueva identidad, fabricarse una identidad del pueblo palestino, que de pronto la arquitectura pues se la encargan a un estudio irlandés y que se inspiran al diseño del sistema de cultivo palestino en terrazas, que esto que lo otro. O sea, que son los irlandeses los que se van a buscar, es decir, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer que parezca esto algo palestino?
Y es que, te diré una cosa, hay arquitectos palestinos, pero lo que no hay es una arquitectura palestina. Y tampoco es algo muy difícil de ver qué elementos pueden haber identitarios más allá de que sean árabes, porque evidentemente los palestinos son árabes. Pero la palabra árabe significa que vienen de Arabia, que no son de Palestina, que vienen de Arabia, que eso es lo que es la gran discusión étnica en Israel, porque ellos pretenden ser el pueblo autóctono, pero su propio nombre indica que provienen de otra zona, que vienen de la península arábiga, que no son nativos de allí, que en algún momento de la historia se fueron acercando, y sabemos por datos que a finales del siglo XIX pues no había ni 100.000 personas en todo el territorio, que hoy viven más de 10 millones de personas, y que hubo un efecto llamada para que llegaran estos árabes de otros países árabes, de Egipto, de Siria, etcétera, justamente, y de Arabia, justamente cuando empezaron a llegar judíos a Israel, y empezaron a dinamizar y a requerir y a crear proyectos que requerían mano de obra y que podían interesar a una tremenda clase de gente que trabajaba, que no tenía lo que trabajar casi en los países de origen. Bueno, el tema de la identidad palestina es una historia que tendrán que investigar ellos, pero el hecho de inaugurar un museo vacío es ya un despropósito de por sí, y quizás una metáfora de su propia identidad. Tienen la cáscara y no saben qué es lo que va adentro. Son 3.500 metros cuadrados de museo. Eso es mucho, Jordi. 3.500 metros cuadrados de museo. Yo no sabría decirte cuál es el equiparable, cuánto tiene el Pardo o el Louvre, pero me parece que no está muy lejos de esas dimensiones, porque son 35, no sé, bueno, no me voy a meter en cuestiones de superficie, pero es mucha superficie, y salas en las que incluso la persona que tenía que estar a cargo de ella, el director del museo durante 4 años, pues se fue porque no le dejaron organizar ni una sola exposición, no hay lo que ver. Esto me recuerda a un sketch de la televisión israelí de hace muchos años, que posiblemente ahora, relacionándolo, tenga que ver cuando se anunció la creación de este museo palestino. Y en el sketch decían, bueno, bienvenidos al Museo Palestino, y entraba la gente y le decían, vean, esta es la bandera palestina, muchas gracias, esta es la salida. De momento es poco más de lo que tienen para mostrar. A mí me gustaría conocer exactamente cuáles son los elementos de esa identidad, pero solamente con inaugurar las cáscaras y los envases, pues no se llega a crear una verdadera identidad. Tiene que haber algo más. Gracias, Jorge. Aquí terminamos la semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que tengas buen fin de semana. De todas maneras, esperen un momento, porque ahora viene Raquel con noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. ¿Cómo estás? Pues bien, con noticias interesantes, como siempre. Intentamos que la agenda cultural, pues responda al interés de nuestros oyentes. Venga, vamos a Segovia, creo. Vamos a Segovia. El membrete, sí. Segovia. Sí, porque Turismo de Segovia presenta el nuevo folleto que se llama El Barrio Judío de Segovia. Es una presentación que tendrá lugar el sábado 21 de mayo a las 19:30 horas, y que se enmarca en el 9º ciclo de actividades en la Judería de Segovia, del que les venimos hablando semana tras semana casi, aquí en Radio Sefarat. Esta nueva publicación ofrece una visión de conjunto de la realidad histórica, social y económica de la comunidad judía que vivió en Segovia durante la Edad Media, de las 2 juderías con las que contó la ciudad y del cementerio que perteneciera a la comunidad fuera del recinto amurallado, como era habitual en los cementerios judíos. Esta edición está escrita por Bonifacio Bartolomé Herrero,
Se presentará, como les decimos, el 21 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Centro Didáctico de la Judería. Y comentarles que Bartolomé Herrero es doctor en Historia Medieval y trabaja como técnico en el archivo de la Catedral de Segovia. Desde hace más de 2 décadas ha dedicado buena parte de sus investigaciones a la recuperación y a la divulgación del pasado judío de la ciudad. Jordi, con este folleto, bueno, pues desde el Ayuntamiento segoviano pretenden que sea un instrumento más de apoyo en la difusión de la judería de Segovia, tanto entre los visitantes que acuden a esta capital castellana, como en las distintas acciones promocionales llevadas a cabo en el seno de la Red de Juderías de España y de proyectos como Rasgo, en los que Turismo de Segovia está inmerso. ¿Cuántos ejemplares crees que se van a editar de... Dime así una cifra. 10.000. 5.000. Oye, Bueno, pues perdona, casi lo digo, has acertado. 5.000 en castellano y 5.000 en inglés. ¿Qué te parece? Muy bien. Increíble, porque además es que iba a decir 5.000. Ya sé que ahora suena a tal, pero... No, luego me he y les animado y he prometo dicho, que no... Le he quitado así la hoja Sí, como sí, para no, cuando no. no querías que te copiaran en el cole, y lo ha dicho de verdad, ¿eh? Sí, la verdad, Sí. la primera cifra que se me ha ocurrido. Pues 5.000 en castellano y 5.000 en inglés. Se podrán Claro. adquirir en las oficinas de turismo por el módico precio de €1. Claro que sí. Bueno, pues oye, fenomenal iniciativa de Segovia, actualizando ese folleto y bueno, poniendo, digamos, ahí en el papel los nuevos descubrimientos que han hecho expertos como este hombre, no me acuerdo su nombre, Bonifacio Bartolomé Hierro. Exactamente. Bueno, pues nada, Segovia. De Segovia, De ¿dónde nos vamos Segovia ahora? nos vamos a hablarles de una asociación muy interesante, muy importante para nosotros, seguro que para muchos de ustedes también, la Asociación de Amigos de Israel en España, que se presentará oficialmente el próximo 30 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Centro Sefarad de Israel, en la sede del Palacio de Cañete, ya saben, en la calle Mayor 69, y que contará con la presencia del excelentísimo señor David Kutner, embajador de Israel en España, y de don Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Es una asociación, el propio nombre lo indica, no tenemos que explicarles más, que aboga por esos puentes, por esas conexiones, pues por esos lazos entre nuestro país e Israel. Juanjo de la Torre es la persona responsable, una de las personas responsables de la creación de esta Asociación de Amigos de Israel en España. Les ponemos el link para que conozcan un poquito mejor a esta asociación, de la que hablaremos, por supuesto, con Juanjo de la Torre, un colaborador y amigo de Radio Sefarad. Hablaremos muy pronto para que nos ofrezca todos los detalles y para que seguro que nos anime a participar y ser activos en este tema de la amistad entre Israel y España, o de España e Israel. Me viene a la mente Raquel Asey, no sé si te acuerdas. Por que era supuesto. una asociación España-Israel, Sí. no sé si sigue Sí, funcionando. de Fernando García Barón. Desde Claro. aquí les saludamos. Sí, y también de la acción en que en ella llevaba nuestro antiguo compañero Jorge Aspizúa. No sé si tú lo llegaste a conocer, Sí, Raquel. Lamentamos que su descanse pérdida. en paz. Sí, era un gran analista político y de cuestiones de defensa, y también una persona muy divertida, muy simpática. Sí. Le echamos de menos, desde luego. Me ha venido a la mente al hablar de esta otra asociación que viene a sumarse entonces. Sí, a estas que existen, por ejemplo, en Galicia. Sí, también a Gai, de Exacto. Pedro Gómez Baladés, también le mandamos un saludo. Sí, otra tanta, pero fantástico, cuantas más mejor. Exactamente. Es una maravilla que haya... Hablaremos con Juanjo de la Torre para Muy que nos Nos cuente ofrezca los detalles. más datos. Muy Y bien. terminamos con una noticia triste: el fallecimiento del historiador Fritz Stern, uno de los máximos expertos en el tema de los orígenes del nacionalsocialismo. Ha muerto a los 90 años, nació en Breslau, en la actual Wrocław polaca. Era considerado uno de los historiadores más famosos de la actualidad y sus memorias 5 Alemania y una vida se convirtieron en auténticos bestsellers. En el libro contó su vida a la luz de los 5 periodos de la historia de Alemania que conoció él mismo: la República de Weimar, el Tercer Reich, la ocupación, la división en 2 estados y la Alemania unida tras la reunificación.
La familia de Stern, de origen judío, logró abandonar Alemania en 1938 para instalarse en Nueva York. Allí Stern estudió historia en la Universidad de Columbia, donde se convertiría más tarde en profesor. Su doctorado sobre corrientes políticas radicales en la Alemania del siglo XIX fue la base de trabajos posteriores sobre los gérmenes del nacionalsocialismo. Sus obras fueron recibidas siempre con interés en todo el mundo, especialmente en Alemania, donde fue distinguido con la Cruz Federal al Mérito y con el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes. Hace muy poco antes de su muerte, Fritz Stern concedió una entrevista y advirtió contra el advenimiento de una nueva época del miedo y del surgimiento de movimientos de derecha en diversos países de Europa. Dijo: me quejé a veces de haber crecido durante el fin de una democracia. Ahora, al final de mi vida, tengo que ver otra vez que hay que luchar por mantener la democracia. Es un balance triste. Con esta idea pues sí. Y con esta alarma, con esta alerta, se despidió este historiador, este pensador Fritz Stern, que descanse en paz. Y bueno, como siempre decimos, nos quedan sus reflexiones y sus libros, Jordi. Nosotros que hemos nacido en época de libertad, creemos que esto está ganado ya y es para siempre. Y realmente creo que no. Da miedo pensar en ese futuro que dice Fritz Stern, que decía. Pero es verdad que tenemos que seguir luchando por la libertad. Miedo nos dan a todos, yo creo, estos movimientos de ultraderecha, como profetizaba Stern. La verdad que están presentes en varios países de Europa y que realmente frente a también la amenaza yihadista, que no deja de ser un totalitarismo también al estilo fascista que hay en países musulmanes, la verdad es que estamos en una situación muy triste. Uh-huh. Pero bueno, veremos cómo van las cosas. Esperemos que vayamos bien y que por lo menos tengamos un buen fin de semana. Exacto, Raquel. Y que nos escuchen en las noticias positivas sí, de los lunes. El lunes tendremos noticias más positivas, como dice Raquel, y diferentes. Y luego el martes regresamos a la actualidad en Radio Sefarad. Así que tengan Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y volvemos el lunes. Les esperamos aquí en Radio Sefarad.